la que nos encontramos, sobre todo relacionada o verificada en este sentido por los cambios operados en nuestro país en base a las diferentes etapas y momentos de regulación o supervisión que se ha tenido dentro del sector financiero, ¿no? Recordemos antes de este aspecto cómo al hacer alusión a un sistema financiero tenemos que referirnos inmediatamente a lo que de lo que este se compone, ¿no? Los instrumentos, las instituciones y los mercados. Es importante entender esta relación, esta triada en particular, porque es lo que le da sentido, es lo que le da forma, es lo que le da estructura a el sistema financiero en sí, entendiendo que de faltar instrumentos o de no tener instrumentos y además que estos no puedan negociarse o que no puedan de alguna manera movilizarse a través de las diferentes instituciones que participan desde el sector público y desde el sector privado en lo que son los mercados, pues derivará en aquella salvedad de la afectación de lo que implica un sistema financiero. Un sistema financiero que descansa en gran medida en la labor ejercitada por el propio Estado en lo que concierne a los parámetros de regulación. Y si tenemos que hablar de antecedentes de la regulación en Bolivia, pues eso nos remonta no solamente al CIREFI, sino eventualmente a circunstancias que se propician sobre todo a inicios del siglo pasado, en la determinación de una serie de reglas, de parámetros y de circunstancias que hacen a la labor administrativa y en este caso también de forma explícita a la regulación del ámbito financiero. Por eso, si hablamos de una serie de antecedentes respecto a la regulación anterior, las circunstancias en las que se operativiza esta, es innegable que nos situemos en una serie de hitos a lo largo de la historia boliviana en lo que concierne al desarrollo de las circunstancias de regulación. Precisamente, si nos situamos en los antecedentes, para no remontarnos demasiado al pasado, dividiremos estos en dos periodos, en dos momentos. Toda la regulación existente antes de 1985 y las que se propician después de 1985, entendiendo que tal fecha está marcada sobre todo por la vigencia de una norma en particular que ha traído consigo una serie de consecuencias jurídico-legales, económicas, financieras y también de corte social en nuestro país, ¿no? Como ha sido el Decreto Supremo 21060. Antes de 1985, la particularidad de un esquema de supervisión y regulación en Bolivia estaba de alguna manera circunscrito al desarrollo de una economía regulada, entendiendo que el Estado era un participante directo de la economía en la determinación de sus alcances, en el establecimiento de sus parámetros, el parámetro en particular sobre el cual se desenvuelve o se desarrolla la economía, y también en algún momento en una suerte de límite al desarrollo del ámbito privado, ¿no? En el sector financiero, por lo menos. Una circunstancia que trajo consigo una serie de consecuencias jurídico-legales, que trajo consigo la determinación o el advenimiento de una serie de reclamos y de posturas disconformes respecto a esta circunstancia y que además se traduce en una serie de reclamos y de disconformidad con relación al propio actuar del Estado. ¿Y eso por qué? Porque en términos de regulación financiera, el Estado prácticamente pretendía asumir una suerte de control casi absoluto, llegando inclusive a una lógica de represión financiera propiciada por el Banco Central y por los organismos conexos, en este caso las inspectorías y la propia Super de Bancos en su momento, que en vez de propender hacia una suerte de aporte, fomento y promoción de una actividad financiera de carácter privada, o por lo menos al sostenimiento, crecimiento y fortalecimiento de un emprendimiento privado,
lo que hacían era prácticamente desalentar este tipo de circunstancias para que el sector económico financiero dependiera casi de manera absoluta de parte del propio Estado, ¿no? Con las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Sabemos muy bien cómo es que se traduce ese comportamiento, cómo es que el Estado suele ser reconocido como un mal administrador de la circunstancia financiera y que en vez de resultar algo provechoso para el crecimiento del propio país, pues significó un retroceso muy, pero muy significativo. En todo caso, esa forma de represión financiera que se efectivizaba, sobre todo se vinculaba a el manejo del encaje legal, una de las exigencias para la constitución de entidades financieras, esté manejado bajo un esquema de represión, ¿no? Donde de manera arbitraria y discrecional las entidades reguladoras, en este caso la super de bancos, con la presión ejercida por el propio Banco Central, modificaba los porcentajes y las cantidades exigidas para encaje legal para evitar de alguna manera el surgimiento de nuevas instituciones o nuevas entidades. Uno de los cambios trascendentales operados precisamente por el 21060, por el decreto supremo que tuvo N, N partidarios, así como también detractores por las consecuencias que se evidenciaban en el mismo, así como había personas profesionales y áreas que recalcaban los aspectos positivos o los efectos que llegaba a producir el 21060, pero de la misma forma también recriminaba las consecuencias, sobre todo de orden social, que se propiciaban gracias a la implementación de este decreto. Un decreto que tuvo que ser emitido a consecuencia de lo acontecido en nuestro país entre 1982 y 1985, la famosa UDP, la crisis y la hiperinflación propiciada por la Unión Democrática Popular, con Siles a la cabeza, y que nos llevó a un escenario realmente complicado, o por lo menos a un escenario de dificultad económica financiera que tuvo que ser afrontado de manera drástica, ¿no? Razón por la cual se termina emitiendo el mítico 21060, ¿no? Que hasta la fecha sigue enraizado en el sentimiento popular y en el manejo de la población boliviana. ¿Qué cambios trae consigo? Primero, una transformación estructural de la economía. El hecho de pasar de una economía estatizada hacia una economía de libre mercado, o por lo menos una apertura hacia una economía de libre mercado, que permita la participación privada, la participación de capitales privados, no solamente en el ámbito financiero, sino en general en todos los ámbitos en los que le fuere factible o le resultare rentable, entendiendo que dicha participación comúnmente está condicionada a la posibilidad de retorno o la posibilidad de generar utilidades o lucro a través de la misma. ¿Esto qué trae consigo respecto a la transformación estructural? Un replanteo del ejercicio de competencias en términos de regulación financiera. Una regulación que anteriormente estaba más ligada a una suerte de desaliento de la actividad privada en pos de una suerte de fortaleza o procurar alcanzar un grado de fortaleza en lo que concierne a la labor financiera del Estado, a través no solo del Banco Central, sino eventualmente de la participación del propio Estado y sus diferentes organismos en la economía, ¿no? Ya sea como generador de riqueza o distribuidor de esta, además de la propia regulación, lo que entendemos entraría en esa dinámica de ser juez y parte en términos de la regulación. Pero por lo menos en el esquema planteado a través del 21060, en esa transformación estructural, necesitaba ese replanteo o necesitaba esa nueva faceta de comprensión de lo que concierne a la regulación financiera en nuestro país, dejando este aspecto en manos de un manejo institucional específico que en aquel entonces recaía en la denominada Superintendencia de Bancos, ¿no? Como entidad responsable de la fiscalización, supervisión y control del sistema financiero.
tomando como antecedente esa suerte de pugna en el ejercicio de dicha labor o dicha función respecto al propio Banco Central, ¿no? Entonces, aquí ya comienza a concentrarse el aspecto de una regulación financiera de carácter administrativa, financiera y obviamente de regulatoria, que se va a efectivizar a través de este organismo, a través de la super de bancos, ¿no? Dejando ya de lado la labor de fiscalización o regulación que antes ejercitaba el Banco Central de Bolivia, en algo que denominaremos más adelante como una usurpación de funciones de parte de la autoridad monetaria. Se propicia entonces una modificación, un cambio estructural de la economía, no solamente bajo el hecho de que el Estado deja de ser prestador de servicios, no solamente derivado del hecho de una apertura de mercado, sino también de los nuevos estándares a ser aplicables en términos de regulación financiera, ¿no? Que son precisamente los que nos interesan de sobremanera, porque aún ahora esos estándares siguen aplicándose, siguen determinándose en cuanto a su extensión, en cuanto a su desarrollo. Esa transformación estructural entonces propiciada derivaba en el reconocimiento de una economía de mercado, ¿no? El establecimiento ya de nuevos estándares que vayan a reemplazar a la economía estatizada previa a 1985, que gracias al descalabro propiciado no solamente durante la propia UDP y los periodos de dictadura, sino por la marcada ineficiencia del Estado en la conducción de los intereses de carácter económico privados y el sostenimiento de los mismos, llevándonos precisamente a aseverar de que esta transformación por parte del 21060 mostraba una nueva faceta de administración, en el sentido de que el Estado ya no es un proveedor de riqueza, sino que se convierte en un ente de fiscalización y regulación del sector privado, que es en el que se deposita esta labor, ¿no? Por lo menos hasta el advenimiento de los postulados y los proyectos o procesos de nacionalización y vuelta a una economía estatal propiciados en el 2005, a partir del 2005. En el 21060, entonces, se lleva a efectivizar o se llega a efectivizar una serie de políticas de ajuste y estabilización, entendiendo que más allá de las políticas y reformas operadas de primera generación, segunda generación y tercera generación, cada una de ellas con objetivos claramente identificados. En la primera, las políticas, que son las que más nos interesan, de corte económico-financiero, para luego dar lugar a las reformas políticas y, por último, las reformas administrativas y estructurales, ¿no? Que terminan en la década del 90 con la promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular. Paralelo a ello, en 1985, como efecto específico en el sector financiero, se comenzó a determinar un régimen de estabilización y ajuste, sobre todo en lo concerniente a las tasas de interés. Es en 1985 que se sientan las bases para que dicha determinación de tasas se efectivice por medio de las reglas de mercado, la propia regla de oferta y de demanda, y se desactiva el uso del encaje legal como un instrumento de represión financiera propiciado en los años anteriores respecto a la postura asumida del Banco Central de determinar de forma aleatoria o discrecional los montos a ser eh, depositados para la constitución de entidades de intermediación financiera. ¿Qué resultado trae consigo? Que la actividad financiera se vuelva relativamente apetecible o rentable, buscando de esta forma superar la vieja y amarga experiencia propiciada de la banca estatal, que todavía tuvo sus últimos estertores después de la reforma de 1985 hasta más o menos mediados de los 90, un poco más allá de 1995 y 1996, bajo la premisa de que las experiencias negativas propiciadas por banco hipotecario,
Banco Agrícola, Banco de la Paz, el Banco Cochabamba, el propio Videsa y otras, algunas desde el sector público y otras desde el sector privado, como el caso del Videsa, que sumados al hecho de una regulación imprecisa o una regulación posterior y de carácter reactiva antes que una supervisión efectiva y preventiva, trajo consigo una serie de descalabros financieros que puso en duda realmente el advenimiento de un sistema sólido o por lo menos un sistema que responda a las necesidades e intereses de la población, ¿no? En términos de acceso al crédito, en términos de movilización y generación de capitales. Ese resultado derivó precisamente en el reconocimiento de un nuevo estándar, un nuevo patrón de conducta aplicable precisamente al sector y cuyo resultado propició el advenimiento de nuevas entidades de intermediación de carácter privado, así como también una política de ajuste de la propia regulación, entendiendo que esta no podía ser una que desaliente el desarrollo de emprendimientos privados, pero tampoco, en el otro extremo, debiera ser demasiado permisiva como para permitir descalabros financieros como los que he mencionado, entre los que también podríamos sumar, por ejemplo, Finsa, Orcobol, Multiactiva y tantas otras microfinancieras que en su momento causaron mucha controversia, así como también rechazo hoy en día de lo que significaban en términos de rendimientos especulativos. Vamos a volver sobre ese punto en unos instantes más. ¿Cuál idea? Situarse en una economía de mercado, una economía donde el sector financiero se pueda determinar por una regla de oferta y de demanda. Esto bajo la premisa de que como consecuencia de la emisión y promulgación del Decreto Supremo 21060, se propició un incremento de la cantidad de entidades de intermediación financiera. Esta salvedad denota que hay una oferta mayor de servicios financieros por la constitución de nuevas entidades de intermediación de carácter privado. Y esto también tiene un efecto inmediato respecto al volumen de demanda. Entonces, si la oferta es mayor, lo que buscaba es precisamente también generarse como parte de la economía de mercado un incremento de la demanda, entendiendo que esta podría ser satisfecha. Entonces, tenemos una regla de mercado en este caso, de un incremento de oferta derivado que genera también un incremento de la demanda de servicios, que pueda de alguna manera establecerse en un plano de igualdad o en un plano de equilibrio entre dichos factores, ¿no? El hecho de que se vaya a ratificar una suerte de equilibrio entre oferta y de demanda, que antes se veía severamente condicionada por el hecho de que la mayor parte de las opciones para acceso a recursos se concentraban ante el sector público, ¿no? Sí es cierto con ciertas ventajas, ¿no? Como el caso de los créditos concesionales del Banco Agrícola, muchos de ellos imposibles de pagar, pero aún así fueron colocados. Las decisiones a veces apresuradas del Banco de la Paz, del Banco de Cochabamba, de los bancos públicos y que de una u otra manera pues propiciaron una suerte de variación negativa respecto al sistema. Hoy la circunstancia se estabiliza de gran manera, primero por la adopción de una serie de políticas y estándares a nivel internacional, no solo nacional, así como también un adecuado desarrollo de las labores de supervisión y de fiscalización. Ya luego vamos a hablar de los efectos que trae la pandemia cuando estemos abordando criterios de política financiera más allá de la propia regulación. Cuando hablamos, por lo tanto, de ese proceso de regulación, es innegable que hablemos de los sistemas que se imponen en nuestro país
por efecto de la normativa administrativa, por efecto del cambio en el régimen de la administración pública, con la adopción de un enfoque sistémico propuesto o planteado por la ley SAFCO, cuyo resultado en el ámbito financiero fue precisamente el advenimiento del SIREFI, el Sistema de Regulación Financiera. Un sistema que se encontraba compuesto por la representación de una superintendencia general a la que le reconocíamos sobre todo una categoría de determinación de política. La razón fundamental de esta superintendencia era el hecho de que se pueda enunciar una política financiera en coordinación con otros entes del rubro o entes estatales que determinan este aspecto, como ser las normas financieras de prudencia emanadas por el CONFIP, el Comité Nacional de Normas Financieras de Prudencia, y de la misma forma la propia labor ejercitada por Banco Central y por el Ministerio de Hacienda en aquel entonces. Este esquema, que es el que determinaba una suerte de replanteo de las labores de fiscalización y de las labores en el ámbito de regulación financiera, se operativizaba a través de lo que venimos a denominar sistema de regulación financiera, compuesto en gran medida por las siguientes instituciones, por los siguientes entes. La Super de Bancos y Entidades Financieras, que antes se denominaba solo Superintendencia de Bancos, después adquiere esta denominación, ya veremos en sus antecedentes. La Super de Pensiones o la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y eventualmente la propia Superintendencia de Empresas, que hoy entra en una faceta más de orden comercial que de orden económico-financiero, como tuvo en su momento. Respecto a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, uno de los reguladores más antiguos del país, porque su experiencia data de 1928, cuando se crea la Super de Bancos, como última medida de la misión Kemmerer, que en el mismo periodo, entre 1920 y 1924, dio como resultado la creación y constitución del Banco Central de Bolivia, ¿no? Como una suerte de institución requerida para la estabilidad del sistema boliviano, del sistema económico, monetario y cambiario, y bajo los lineamientos de una recomendación de orden internacional para su establecimiento. Más allá de lo que se preveía con relación a la banca central, de la cual hablaremos un poco más adelante, este ente de regulación, cuya vigencia estuvo cercana a los 82 años de regulación efectiva, buscaba en su momento velar por la confianza del público y la estabilidad del sistema de intermediación financiera, constituyéndose una tarea muy, pero muy importante, cuando no fundamental, dentro de las labores estatales, porque sabemos que el aparato productivo, la actividad empresarial a gran escala y a pequeña escala, en gran medida en nuestro país, descansa en la posibilidad del crédito, en el acceso al crédito. Es por ello que descomponiendo un poco la labor de ser ejercitada por la entidad o por esta entidad, sabemos que al hacer referencia a la confianza del público y eventualmente a la propia estabilidad del sistema, debe darle mayor énfasis a la fiscalización y control para protección de los agentes o el sector superavitario, o donde se produce un superávit, bajo la premisa de que es este exceso o esta presencia de capitales la que permite movilizar al mismo mercado. Si no protegemos, por lo tanto, a quienes se encuentran con excedentes de capital, pues no favorecemos a un sistema de intermediación financiera, porque aquí, volvemos a reiterarlo, por efecto del 21060, al no existir oferta, la demanda se ve severamente perjudicada. Entonces, en este caso, el énfasis mayor
de los entes de regulación, comenzando por la Superintendencia de Bancos, para luego su transformación en la Super de Bancos y Entidades Financieras, se concentra sobre todo en la verificación de que los niveles de oferta se mantengan siempre altos, que tengamos disponibilidad, perdón, que se tenga la disponibilidad correspondiente con un incremento de los niveles de oferta que a su vez vaya a repercutir de manera directa en los niveles de demanda, que puedan acceder a los recursos. Sin embargo, bien sabemos que por más de que exista una oferta e incluso una sobreoferta de servicios financieros, la demanda de alguna u otra manera va a estar condicionada. Se establecen algunas barreras, por así decirlo, respecto a la relación de la demanda con la oferta. Barreras que están de alguna manera determinadas o definidas por la serie de requisitos y condiciones habilitantes para el acceso a los servicios financieros. Es ahí donde también se debe concentrar la labor de la super de bancos y que actualmente se vincula de la misma manera a la labor ejercitada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Por ASFI, como ente responsable actual de la supervisión, regulación y fiscalización. ¿Cómo generar entonces confianza en el público? Uno de los mecanismos que fue determinado por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la Ley 1488, se trasladaba sobre todo a la aplicación de una serie de principios rectores que ayuden a la generación de confianza y sobre todo a la contención del riesgo. Esto mucho más si tomamos como referencia el periodo de 1985 hasta 1998, donde se evidenciaba una serie de circunstancias negativas para el sector financiero. Porque si hablamos de contención de riesgo, sabemos que inclusive hay un antes y un después, hay una suerte de ruptura que se propicia en la labor a ser ejercitada por la entidad de regulación bajo una posición reactiva, que era la que predominaba hasta antes de 1995, 1996, y una postura preventiva y propositiva que se pudo evidenciar a partir de la fecha indicada. ¿Cuál es el punto de quiebre de aquella circunstancia? Que vaya a estar ligado precisamente a los dos propósitos primordiales de la regulación por parte de la super de bancos. La posibilidad de proteger los depósitos y de la misma forma mantener la solidez y estabilidad del sistema financiero. Durante la etapa reactiva de la super de bancos, lamentablemente tuvimos que propiciar o poder evidenciar las quiebras acontecidas del Banco Agrícola, del Banco Ganadero Hipotecario, no el que conocemos hoy, obviamente, sino aquel que se fue gestando bajo un esquema gubernamental, eran bancos públicos, los que menciono. De la misma forma, la quiebra del Banco de la Paz, uno de los últimos en quebrar, en realidad lo vamos a poner al último, el Banco de Cochabamba, y otros que desde la esfera de carácter público o pública en la que habitaban, mostraban cierta salvedad recurrente. El hecho de que el Estado no era un buen administrador del sistema bancario. ¿Por qué? En el caso del Banco Agrícola, por ejemplo, así como el Ganadero Hipotecario, se caracterizaba por ser casi un banco de fomento, ¿no? En el sentido de que otorgaba créditos bajo un esquema casi concesional, bajo el conocimiento del propio banco de que las posibilidades de recuperación o retorno de dichos capitales era ínfima, era mínima.
Entonces, no había una adecuada gestión de riesgo en estas entidades públicas. La gestión de riesgo estaba lamentablemente mal conducida o mal manejada dentro de esta entidad. Circunstancia que ya debió haberse anotado por parte de la Super de Bancos, pero que como se concentraba en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, como se denominaría después, con las reformas operadas en 1990, en la década del 90, se concentraba en un criterio reactivo. ¿Qué significa aquello? Esperaba que primero se produzca la quiebra, o por lo menos que se pase por situaciones de insolvencia y liquidez de parte de las entidades financieras para poder definir o para poder dar lugar a una lógica de intervención. Por eso era reactiva. Esperaba que las circunstancias negativas se propiciaran para recién intervenir. Cuando la lógica es de que debió haber sido siempre un parámetro preventivo o propositivo. El punto de quiebre previo se dio con la quiebra del Videsa, una quiebra estrepitosa que hasta la fecha todavía sigue generando consecuencias jurídico-legales. Hay todavía procesos abiertos de gestiones de cobro del antiguo banco. Un banco que comentan la mayoría, en gran medida fuera de los hechos irregulares en su manejo y otras circunstancias ligadas al sector político, también se vio severamente perjudicado porque era el banco elegido para las operaciones públicas, para el manejo de cuentas fiscales, el cumplimiento de pagos a favor del Estado, pagos por concepto de tributos, etcétera. Lo que eso también siempre ha generado cierta controversia o incertidumbre respecto a la labor de fiscalización y de la propia gestión de esos cobros. Cuando se propicia la quiebra estrepitosa del Videsa, íbamos estrenando un nuevo superintendente, llevaba apenas unos meses de haberse posesionado, y este superintendente, Jacques Trigo, decide asumir uno de los cambios trascendentales en la lógica de regulación estatal en el sector financiero. En opinión de Jacques Trigo, esta salvedad de la quiebra del Videsa y los antecedentes negativos que se tenía iba a significar un cambio en la forma en la cual se llevan adelante las labores dentro de la superintendencia de bancos, que pasaba a denominarse también super de bancos y entidades financieras, o superintendencia de bancos y entidades financieras, y que se pudo evidenciar ese cambio trascendental en 1995 con la intervención al Banco Boliviano Americano, una institución que, al igual que el Videsa, atravesaba por una situación de crisis, por una inadecuada gestión del riesgo, y que podía comprometer o podía significar la afectación de los depósitos del público en general y de la propia solidez y estabilidad del mercado. Probablemente la mayoría de ustedes no haya nacido en 1995. ¿Estoy equivocado? No, doctor, de aquí del 96. Justo. 1995 fue un año bien interesante en términos de regulación financiera. Así como antes la super de bancos tenía una respuesta reactiva, o sea, se propiciaba todo el problema y ya cuando prácticamente había muy poca posibilidad de retorno, recién se determinaban las operaciones de intervención, que trajo consigo, obviamente, pues los casos que menciono: Agrícola, Ganadero, el Videsa, un poquito antes al Videsa, Orcobol, Multiactiva, Finsa, que eran microfinancieras, luego vamos a volver a hablar de ellas, y que cuando se denotaba un posible escenario de similitud en el Banco Boliviano Americano, porque hay que reconocerlo también, Jacques Trigo implicó un cambio trascendental en la supervisión, que antes no era tan efectiva, ya que al tener una noción de cifras preocupantes dentro de las entidades financieras, decidió no esperar.
y en 1995 sorprendió a todos, a moros y a cristianos, como se suele decir, cuando dispone, con el auxilio de la fuerza pública, con la policía, intervenir en un operativo de película al Banco Boliviano Americano, cuya sede se encontraba aquí en la ciudad de Cochabamba, en la calle Jordán y Nathaniel Aguirre, donde actualmente se tiene una de las oficinas de BOA, de Boliviana de Aviación, donde operaba precisamente el Banco Boliviano Americano. Este banco fue intervenido, recuerdo que fue en el mes de julio, sí, en el mes de julio, recuerdo que iba saliendo de las vacaciones invernales, las vacaciones invernales de colegio, y fue una sorpresa para todos, en mi familia en particular, porque teníamos depósitos en el Banco Boliviano Americano y eran el resguardo o la garantía del estudio de mis hermanos en México. El asunto es de que, contra todo pronóstico a lo que acontecía antes, la Superintendencia de Bancos no esperó que se llegue a una situación de insolvencia e iliquidez casi absoluta, ¿no? Que iba a derivar obviamente en una quiebra, sino que decide intervenir ante la primera señal negativa comunicada por parte de la entidad. Es así que en julio de ese año se interviene en un operativo en el que participaron cerca de 300 policías, entre policías y funcionarios de la Superintendencia de Bancos, liderados además por el propio Jacques Trigo, quien en persona intervino las dependencias y las oficinas del Banco Boliviano Americano y comenzaron a precintar todas las oficinas de importancia, sobre todo aquellas vinculadas a una política de riesgo, además de impedir el acceso de la población, obviamente también de los usuarios y consumidores del banco, quienes nos vimos severamente preocupados por entender que probablemente estaríamos ante una nueva quiebra como la que acontecía en el Videsa o lo que aconteció con las otras entidades bancarias. La sorpresa es de que se logró intervenir a tiempo y se evitó la quiebra, se evitó el descalabro financiero. Claro, durante el lapso de 3, 4 meses la incertidumbre fue terrible. No recuerdo el peregrinar de mis padres, sobre todo tratando de averiguar qué iba a pasar con los capitales que teníamos depositados en el banco, junto con muchas otras personas también afectadas, por lo menos presumíamos afectadas, porque ya con la experiencia anterior sabíamos que la posibilidad de haber perdido todo el dinero era muy, pero muy alta. Lo interesante del caso es de que en ningún momento se afectó, por ejemplo, las tarjetas de débito y crédito que tenían mis hermanos y que utilizaban en México, que tenían como respaldo nuestro depósito en el Banco Boliviano, perdón, en el Banco Boliviano Americano. Eso ya llamaba nuestra atención. Cuando sale 3 meses después del operativo, Jacques Trigo, en una conferencia de prensa, a comunicar que la decisión que se había adoptado fue una medida preventiva que ahora se convertiría precisamente en la tónica particular de este ente de regulación para futuros casos o para futuros eventos en los que se identifiquen situaciones financieras riesgosas o que eventualmente pudieran llegar, como en el caso Videsa, a hechos fraudulentos, con el objetivo de evitar que estos se materialicen, con el objetivo de evitar que estos lleguen a propiciarse de manera efectiva. Resultado, todas las cuentas del Banco Boliviano Americano fueron distribuidas. Obviamente se liquidó, se disolvió la sociedad anónima, porque sabemos que en este caso se trata de una sociedad anónima, y como consecuencia de aquello, perdón, me olvidé que no se mueven las anotaciones. Permítame un instante, vamos a sacarle una fotografía. Ahora sí. A consecuencia de esta circunstancia o de este hecho, se tuvo una redistribución de las cuentas manejadas o los depósitos administrados en el Banco Boliviano Americano. Nos referimos en este caso a las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo, ¿no? Como una referencia de lo que se determinaba en este sentido.
Cuando nos referimos, no, es muy, en este sentido, sí, la posibilidad de la pizarra de Zoom no es una maravilla. Vamos a poner en texto. Las cajas de ahorro se distribuyeron, las carteras de cajas de ahorro se distribuyeron en el sistema financiero. Es así que en gran medida muchas de ellas fueron adquiridas por el Banco Santa Cruz. En el caso de las cuentas corrientes, estas fueron adquiridas por dos bancos, Banco Visa y el Banco Mercantil. En el caso de los depósitos a plazo fijo, fueron adquiridos la mayor parte de las carteras de depósitos a plazo fijo por el Banco de Crédito y por el Banco Nacional. De la misma forma, en lo que concierne a operaciones pasivas, o perdón, a operaciones activas de parte del banco, nos referimos en este caso a los créditos, nos vamos a poner en la posición que corresponde, los créditos que eran de titularidad del Banco Boliviano Americano, así como otras colocaciones dentro de sus operaciones, fueron de la misma forma distribuidas por las entidades financieras. En ese sentido, las carteras de crédito hipotecario pasaron al Santa Cruz, al Banco Santa Cruz, fueron adquiridas, mejor dicho, y iban a ser gestionadas luego por el Banco Santa Cruz. La cartera de créditos comerciales pasaron al Banco Nacional de Bolivia y al Banco Visa, y así sucesivamente. Circunstancia que antes no ocurría. Cuando se propiciaba, por ejemplo, una suerte de situación financiera de esta naturaleza, lo vamos a separar, lo que acontecía comúnmente era una intervención tardía, una intervención ya, podríamos decir, casi irrelevante, por la super de bancos, antes de ser denominada super de bancos y entidades financieras, precisamente durante la gestión Jacques Trigo, y también se reforzaba por una intervención del Banco Central de Bolivia. Este último, en particular, era el que asumía la responsabilidad de la gestión de las operaciones. En este caso, operaciones pasivas y operaciones activas. En ese sentido, cuando nos referimos a operaciones activas, son las que se vinculan en el ámbito de créditos y colocaciones. Y las operaciones pasivas son las que se desarrollan en el ámbito de depósitos. Se denominan pasivas porque la obligación del banco es devolver esos capitales a requerimiento de los depositantes, de los ahorristas. Y se denominan activas porque gracias a los créditos y otras formas de colocación, los bancos exigen a los deudores la devolución de capital más intereses que genera obviamente su utilidad. Entonces fue un cambio trascendental. Permitió que bajo la gestión y conducción directa de la super de bancos más el Banco Central de Bolivia, se fueron administrando las diferentes carteras que conformaban todo el desarrollo de operaciones del Banco Boliviano Americano para evitar afectar los intereses de sus usuarios y consumidores. De esa manera, recordamos que el DPF que teníamos en el Banco Boliviano Americano se convirtió en un DPF a ser administrado con los mismos montos, con el mismo capital, por parte del Banco de Crédito del Perú, el BCP. De esa manera pasamos a depender del banco de crédito para el desarrollo de las operaciones que llevamos adelante con mis hermanos que se encontraban en México, aparte de las inversiones que teníamos como familia. Entonces, de esa manera se pudo proteger todo lo que involucraba una postura de ahorrista, una postura de usuario y consumidor financiero que estaba acostumbrado de pronto, o por lo menos la población se encontraba acostumbrada a
circunstancias de descalabro financiero, de prácticamente perder todo, porque con los antecedentes, por ejemplo, del Videsa, entre lo privado, o de Multiactiva, Orcobol, Finsa, que mostraron una faceta descarnada de especulación y de engaño y de fraude, pues mostraba un escenario en el cual la mayor parte de la población sabía que la incertidumbre respecto al sistema financiero era demasiado alta. Entonces, realmente, el Banco Boliviano Americano puso de manifiesto una nueva faceta de regulación en el país que buscaba en gran medida establecer criterios de certidumbre respecto al sistema financiero. Y esto tenía nombre y apellido. Jacques Trigo era el superintendente de bancos de aquel entonces que decidió poner un alto a la posición o la conducta reactiva que tenía la super de bancos como ente de regulación y adoptar un lineamiento más de carácter propositivo, ¿no? Un cambio realmente trascendental respecto a lo que acontecía en el sistema financiero boliviano. Algo que, entre comillas, debiera evidenciarse también en la labor a ser ejercitada por ASFI, ¿no? Que esa la veremos un poco más adelante. Veamos un poco de historia de lo que ha significado la super de bancos para entender cómo es que la posición de Jacques Trigo llega a materializarse en ese sentido, porque tiene que tener algún fundamento, ¿no? La super de bancos no es una entidad que se crea en 1995. Es una entidad que tiene una trayectoria importante e interesante en nuestro país desde finales de la década de los 20 del siglo pasado. Para ello, hablemos primero de los primeros bancos. Hablemos de las primeras experiencias bancarias de carácter estatal y de carácter privado. El primer banco en nuestro país, denominado el Banco Boliviano, se gesta en 1867. Le sigue el Banco de Crédito Hipotecario de Bolivia, también un banco público administrado por el Estado, por el Tesoro del Estado o el Tesoro de la Nación, hasta que en 1871 se propicia la fundación y constitución del primer banco privado en nuestro país, banco que hasta la fecha sigue desarrollando sus labores con relativa normalidad, ¿no? Que además, bajo algunos parámetros que denotan un ejercicio de orden bursátil y de previsión, ¿no?, a mercado de futuros, pues se constituye en uno de los bancos más sólidos del país, ¿no? El Banco Nacional de Bolivia. Como anécdota o como referencia interesante, el Banco Nacional de Bolivia, el BNB, en 1871, fue fundado y constituido en la ciudad de Calama para poder dar soporte y desarrollo a las operaciones marítimas y de comercio marítimo que todavía evidenciábamos en nuestro país en aquel entonces, cuando todavía era territorio boliviano, a escasos 8 años de propiciarse la Guerra del Pacífico, ¿no? Como una pequeña referencia histórica del surgimiento de uno de nuestros bancos o el banco más antiguo, porque en el caso concreto del Banco Boliviano y el Banco de Crédito Hipotecario de Bolivia, pues son instituciones o entidades que ya no operan en nuestro país. Ambas han sido totalmente superadas. Nótese que a esa fecha todavía no contábamos con una banca central. Si bien había un emprendimiento de banca pública, no podemos hacer alusión a un órgano rector de una política monetaria, entendiendo que tal circunstancia recaía en una suerte de ejecutivo nacional y no una entidad independiente, como recomienda la mayor parte de las experiencias internacionales, como la que se evidenció en su momento con la misión Kemmerer que llega a Bolivia, con el objeto de establecer precisamente la banca central. Avanzando en el tiempo, después de la constitución de los 3 primeros bancos, se tuvo precisamente en 1871, con la creación del casi cercano a la creación del Banco Nacional de Bolivia, la promulgación de la ley del 17 de agosto de 1871, que buscaba establecer un parámetro de regulación de las nacientes entidades privadas, porque mientras fue un emprendimiento de carácter público, como que
la razón o el fundamento de contar con una normativa que regule su actuación parecía innecesario, ¿no? Porque es el propio Estado regulándose a sí mismo. Sin embargo, ya con el advenimiento del primer banco privado en nuestro país, el Banco Nacional de Bolivia, la cosa cambiaba significativamente. Luego, debemos hacer alusión a la ley de bancos y emisión de comercio de 1890, una primera referencia a lo que es el mercado de intermediación directa bajo la presencia de los denominados títulos valores como parte de la emisión de comercio, ¿no? Con las operaciones tanto tradicionales como eventualmente no tradicionales que podrían suscitarse en aquel entonces las representativas de oro. Y esto se propicia en 1890 prácticamente dentro de lo que significó todavía el desarrollo de la Guerra del Pacífico. En gran medida para sustentar o darle legalidad a las operaciones que buscaban darle sustento económico a los emprendimientos, el emprendimiento bélico, ¿no? El soporte económico financiero que el Estado requería para sostener nuestra participación en la guerra. Como resultado importante en términos de regulación, esta ley crea la primera Inspectoría General, o el primer Inspector General del régimen financiero, que vendría a ser el antecedente más remoto de un ente o de una institución de regulación financiera en el país. Esta Inspectoría Legal buscaba sobre todo el establecer una serie de criterios de fiscalización, generalmente después de que ocurren los hechos, ligados al sector financiero. El 1 de noviembre de 1891 se determina la designación de nuestro primer inspector general, que viene a recaer sobre todo en la figura de un profesional elegido por el mismo presidente durante el periodo de guerra, a objeto de que sea el responsable de la fiscalización y control. Claro, en aquel entonces, sobre todo vinculado a lo que son las emisiones de comercio para la obtención de recursos, una suerte de captación de recursos, mediante la colocación de letras del Tesoro o letras del Estado, ¿no? Que eran adquiridas por el sector privado, y de esta manera el Estado veía reforzada su participación económica financiera en el soporte de la guerra, ¿no? Algo así como los aportes privados para sostén de la guerra. Ya luego debemos dar lamentablemente el salto hasta 1928. No hay muchos aspectos trascendentales o de una importancia significativa que podamos aludir durante el periodo contenido, ¿no? Entre 1891 y 1928. Es así que la misión Kemmerer en 1928 da como resultado fundamental la creación de una superintendencia de bancos. Esta misión no fue encabezada o no fue desarrollada con el único propósito de la creación de una super de bancos, sino que más bien su razón fundamental se evidenciaba ya en 1922, cuando llegaba al país con el firme propósito y objetivo de recomendar el establecimiento y la creación de un banco central. Es así que entre 1922 y 1926 termina gestándose la constitución y creación de un ente autónomo e independiente que sea responsable de la definición de política monetaria, política cambiaria y política crediticia en el país, ¿no? A través de la labor ser ejercitada por el Banco Central, que al principio se mantenía al margen de cualquier labor de fiscalización y supervisión que se efectúa a través de la naciente también en 1928 Superintendencia de Bancos, pero que con el paso de los años esta suerte de distancia se convirtió en un romance tórrido donde el Banco Central de Bolivia usurpó eventualmente ciertas funciones de supervisión y de regulación que le debieron haber correspondido desde siempre a la super de bancos. Precisamente el avance normativo y regulador propiciado por la creación del ente de regulación, por la super, se amplió gracias a la Ley del Sistema Financiero Nacional, propiciándose por ende una división de fiscalización
que debía coordinar con la división de fiscalización del propio Banco Central. Ahí es donde se propicia precisamente uno de los momentos en los cuales el Banco Central termina usurpando funciones que no le competían. El Banco Central siempre, desde un inicio, ha sido plasmado como una entidad responsable de la definición de política monetaria, ¿no? Es la que determina el valor adquisitivo de nuestra moneda, así como la gestión de esta, ¿no? En lo que concierne, por ejemplo, a su emisión, a acuñar monedas, a asignarle valor, definir el tipo de cambio y otros factores que hacen a la moneda en nuestro país, a la determinación de moneda. Mientras que la labor de fiscalización debía y siempre debió haberse ejercitado o haberse definido bajo la premisa de la propia superintendencia de bancos. Entonces, esta salvedad de la fiscalización ejercitada por el Banco Central, una suerte de ampliación de sus funciones, una ampliación de su labor de fiscalización, trajo consigo una serie de respuestas negativas de parte de la propia superintendencia. Como resultado, tuvimos un rezago en el ámbito normativo por la sencilla razón de que se propiciaba más una suerte de pugna, una suerte de pelea constante y permanente ejercitada por Banco Central frente a Superdebancos o la Superintendencia de Bancos, en vez de un desarrollo normativo e institucional propicio. Entonces, eso también trajo consigo una suerte de crisis de la institución bancaria privada, dando lugar al reforzamiento de una institución bancaria de carácter público. Es ahí donde se produjo precisamente un escenario de represión financiera, cuando el Banco Central, fuera de ser el definisor de política, era también el responsable de ejecutarla o hacerla cumplir. Y esto derivó en una lógica muy, pero muy discrecional, que resultó ser bastante negativa para los intereses de desarrollo y crecimiento financiero de Bolivia. Menos mal, ese periodo fue relativamente corto, entre 1940 y 1970, que se propiciaba precisamente esa suerte de distinción, esa suerte de conflicto entre competencias de un regulador versus competencias de un órgano rector, y que en algún momento durante la década del 70 surgió la necesidad de cambiar tal circunstancia. No nos olvidemos que entre 1970 y 1985 también se fueron propiciando la mayor parte de las dictaduras y golpes, sobre todo los que resultaron mucho más cruentos en la historia boliviana. El cambio trascendental y la vuelta a una suerte de estructura de regulación propicia, aunque de forma pragmática el Banco Central dejó de ejercitar esa represión financiera e intromisión en términos de fiscalización y regulación a partir de 1985. Pero derivado de las reformas operadas por el 21060, en la década del 90 se termina dictando tres leyes en particular. La 1488, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, que le otorga esa nueva categoría al regulador. Ya no es un regulador solo de banca, sino que reconocemos que hay otras formas y facetas de la intermediación financiera. Es así que termina gestándose el surgimiento de la SBEF, de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ¿no? Como una entidad que no solamente presta atención al sector formal y tradicional, bancos, sino que también reconoce la existencia de otros organismos u otros entes, como ser las cooperativas, las instituciones financieras de desarrollo o, en este caso, anteriormente, las ONGs de carácter financiero y otros entes que pudieran llegar a gestarse o que pudieran llegar a propiciarse bajo la labor ejercitada en el sector financiero o en el sistema financiero. A su vez, con la ley
2297 se da un esquema de fortalecimiento de la normativa y supervisión financiera al otorgarle una capacidad o cualidad técnica a la super de bancos en el parámetro normativo. A consecuencia precisamente de estas dos leyes, la 1488 y la 2297, es que la super de bancos termina llevando a cabo o efectivizando un proceso de recopilación normativa, cuyo resultado lo evidenciamos hasta la fecha. Esto bajo la premisa de que dicha recopilación normativa ha permitido el hecho de una transición normativa de lo que eran decretos, resoluciones, reglamentos aislados, hacia una suerte de compilación y recopilación que además buscaba su actualización en una suerte de estadio de codificación inconclusa, porque no llegaba a plasmarse como un código como tal, pero sí en el advenimiento de normativa de carácter financiera específica, ¿no? Que es la que todavía seguimos ejercitando y de alguna manera aplicando en nuestro país, ¿no? Con las actualizaciones operadas por ASFI. A eso se suma la ley 3076 del fortalecimiento legal del SBEF, que ratifica precisamente esta cualidad o particularidad del ámbito de recopilación, ¿no? Entendiendo que este ejercicio de competencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras permitía el establecimiento de una normatividad concreta, de una normatividad que permita de una u otra manera el alcance de los criterios de regulación que requiere nuestro sistema, ¿no? Y que hasta la fecha es precisamente el que predomina en este ámbito. Voy a mostrarles, en este caso, a qué me estoy refiriendo. Cuando nos referimos a la recopilación normativa, hoy ASFI, hoy ya administrada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se hace alusión a el parámetro de la recopilación de normas, enseguida que cargue el programa. Este es un programa que también se los voy a proporcionar, les voy a subir el instalador a plataforma UPB virtual para que ustedes puedan contar con el acceso a información clara y fidedigna del ámbito financiero, ¿no? Y que haya sido previamente tamizada para el efecto. En este caso, algo que todavía le reclamamos de alguna manera a la misma ASFI. Voy a cerrar un instante la pestaña, voy a volver a cargarla. Es que, como en casi muchos de los casos de la administración pública boliviana, los programas, las bases de datos gestadas y creadas responden a esquemas de software demasiado antiguos. Esta recopilación normativa, a pesar de haber sido remozada y actualizada por ASFI, respondía a esquemas imperantes a finales de la década del 90. Estamos hablando de Windows 98, Windows 2000, cuando ya vemos que hay un derrotero mucho más extenso. Inclusive, una de las quejas que siempre se ha propiciado, desde las quejas técnicas, obviamente, es el hecho de que este programa de recopilación normativa y de textos ordenados no tiene un instalador para iOS, ¿no? Solamente presenta instaladores para Windows. Por lo tanto, si eventualmente tenemos una Mac, solo podríamos visualizar nuestro contenido, el contenido del sistema, a través de una virtualización de plataformas, ¿no? Ahora, es importante que ustedes se vayan familiarizando con esta recopilación de servicios financieros. Hay una presentación e instrucciones donde se aclara cuál es el mecanismo para utilizar la norma. Aquí viene precisamente ese parámetro de cercanía a lo que es la codificación, por la estructura que adopta la normativa financiera. La normativa financiera en la recopilación se manifiesta a través de lo que denominamos
libros, títulos, capítulos, secciones y artículos, ¿no? Que en este caso pues corresponden a la estructura que también reconocemos en el caso de los códigos, ¿no? Son normas de 5 niveles. En este sentido, la recopilación normativa tiene la misma lógica, pero con una variante muy, pero muy interesante, bajo una premisa que a veces complica el advenimiento de su uso, o por lo menos inicialmente se nos llega a complicar porque difiere de lo que acontece en la normatividad manejada en los códigos. En los códigos, por ejemplo, por más de que cambiemos de libro, siempre existe una secuencia lineal, numérica lineal. Empezamos con el libro primero y obviamente toda la numeración de los artículos va a tener esa salvedad de que van desde el primer artículo del libro primero hasta el último artículo del libro que contenga el código como tal, sea código civil, código penal, código familia o lo que fuera. En este caso, por cada libro, por cada título y en algunos casos por cada capítulo, se reinicia la numeración. Eso significa que puedes estar en el libro primero, título primero, su capítulo primero, pasas al capítulo segundo, suponiendo que en el capítulo primero fueron 47 artículos, vas al capítulo segundo y nuevamente es artículo primero. Por lo tanto, la cita de normas que comúnmente nosotros tenemos cuando se maneja un código, por ejemplo, cuando estoy citando al Código Civil, basta que yo mencione que esta regulación se encuentra en el artículo 139, porque ya de entrada sabemos o asumimos que este artículo se encuentra en el libro segundo y en este caso en el título primero. No sería el título primero, estaría en el título segundo, si mal no recuerdo, del Código Civil, en lo concerniente a las formas de adquirir la propiedad, en este caso de manera directa, lo que denota la usucapión, no la usucapión decenal. Pero esta forma de citar, simplemente alegar que se encuentra en el artículo 139 del Código Civil, es más que suficiente para esta área. Cuando ya nos referimos a la normativa de carácter financiera, la forma de citarla es la siguiente. Por ejemplo, vamos a utilizar el artículo cuarto del libro primero. Podemos empezar por los libros o podemos empezar de la secuencia inversa. En este caso voy a usar por los libros. Es el artículo cuarto que se encuentra en el libro primero, título primero, capítulo tercero, sección primera. Si yo no hago esa cita de forma clara, dejo abierta esa incertidumbre de qué libro estoy utilizando y dentro del libro qué título y dentro del capítulo o dentro del título en particular qué capítulo en cuestión o si tiene o no tiene secciones e inclusive la cita a anexos. Entonces, es una forma más técnica de manejo de la normativa que difiere en alguna medida o en gran medida a lo que estamos acostumbrados o a lo que están acostumbradas respecto a la cita de normas con relación a otras materias. Veamos precisamente estas particularidades para que se pueda comprender. Para ello nos vamos a ir directamente al apartado de índice de la normativa, donde podemos ver precisamente los diferentes títulos. El libro primero, relacionado a la constitución, funcionamiento, autorización de entidades de intermediación, donde el título primero además está referido a las entidades de intermediación, públicas y privadas, voy a ingresar enseguida al libro, o al título mejor dicho, para que veamos también su contenido. Todos estos libros, antes de que veamos un ejemplo, son los que regulan al ámbito del sector financiero boliviano, ¿no? Que en total son 10 libros más sus anexos correspondientes, de los cuales en gran medida vamos a revisar sobre todo el libro primero, el libro segundo de operaciones, en parte el libro tercero para lo que involucra regulación de riesgos. Van a tener un pequeño trabajo en relación a aquello, con cotejo respecto a Basilea III, los estándares internacionales. El libro cuarto, que va a ser el necesario para nuestro último tema del consumidor financiero. Y de manera accesoria revisaremos también
lo referido a envío y recepción de información dentro del libro quinto. Respecto a supervisión y vigilancia, solamente vamos a concentrarnos en el aspecto jurídico-legal, porque el libro séptimo es un libro bastante técnico, que es el que determina sobre todo la actuación de fiscalización y control ejercitada, por ejemplo, por auditores, contadores o ingenieros financieros dentro de las entidades reguladas. En el caso del libro sexto, es también el tema ya contable o el tema de fiscalización y control con las auditorías, con los peritos tasadores y con las propias calificadoras de riesgo, de las cuales no vamos a abordar mucho criterio en el desarrollo de esta materia. Uy, perdón, me fui a acotaciones. Igual sirve. En el caso de acotaciones, aunque en este caso es un libro específico, en el libro séptimo, título primero, tenemos a su título primero de acotaciones, el capítulo primero del reglamento para el cómputo de acotaciones y 4 secciones. Veamos, voy a entrar a la sección primera. Como ven, son 3 artículos. Luego, si nosotros desplegamos el menú e ingresamos a la sección segunda, vean, comienza a numerar nuevamente desde 1, pero es una secuencia lineal del reglamento de cómputo de acotaciones. Es por eso que al principio les resulta algo chocante esta forma de estructura de la normativa del sector financiero, así como también su manejo y su cita, ¿no? Como una referencia de lo que acontece. De todas formas, es importante que ustedes se familiaricen respecto a la recopilación de normas en sí, la forma en la que ésta se va a desarrollar y cómo se efectiviza su uso para resolución de casos o para circunstancias que connoten su verificación. Voy a volver a una pantalla donde está el índice porque hay algunos factores que necesito explicarles, además de que es la recomendación esencial de que cuando ustedes vayan a trabajar cualquier hecho de orden financiero, lo primero que deban hacer es remitirse al índice, por lo menos hasta ganar cierta experiencia y destreza de poder identificar con precisión qué libro es el que necesitan revisar para cada caso, ¿no? Por ejemplo, si reciben la visita de un cliente que les indica de que la entidad financiera no está cumpliendo con lo que había pactado en la conformación o apertura de su depósito a plazo fijo, sabrán que tendrán que remitirse al libro segundo, concretamente al título segundo de captaciones, ¿no? A diferencia de que tengas, por ejemplo, una entidad con una constructora que se queje de que ha habido un error o ha habido un mal manejo o un manejo inadecuado de la emisión de una boleta de garantía que le ha perjudicado en el desarrollo de un proceso de contratación. En ese caso tendrás que remitirte también al libro segundo, pero en este sentido al título cuarto referido a avales y fianzas. Desde el mismo punto de vista, si consideras, por ejemplo, que siendo funcionario de ASFI llega una denuncia sobre un manejo inadecuado en el grupo financiero Visa, te remitirás al libro tercero, título octavo, de conglomerados financieros. O si ha habido una atención indebida con irrespeto de los derechos del consumidor financiero, te remitirás directamente al libro cuarto, ¿no? De atención a clientes y usuarios, así como también al libro séptimo, si corresponde. Vemos entonces que el manejo del índice para esta primera etapa resulta ser una circunstancia ineludible, por lo menos hasta que cojan cierto ritmo y se familiaricen con el manejo de la normativa y su contenido. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta este punto. La organización no lineal, como dice en cuanto a los artículos, doctores, por un tema de actualización co constante, digamos, o por qué han decidido hacerlo así. Sí, sí, precisamente tiene mucho que ver con lo que mencionas, Tamara. Gracias por la acotación, porque obviamente tiene que tener algún sustento, ¿no? No puede ser
una circunstancia que se propicie por cierto manejo discrecional. Acá, compartiéndoles nuevamente una pantalla, en este caso estoy compartiéndoles el reglamento de atención a reclamos de clientes usuarios en lo que concierne a la Defensoría del Consumidor Financiero y a sus facetas. Vemos que al final de cada sección, vamos a irnos al capítulo 2 del reglamento para atención de cajas, ECO. Vean cómo el capítulo primero termina en este archivo con un control de versiones. Vean la cantidad de veces que el reglamento de protección del consumidor financiero, de servicios financieros, ha sido modificado desde su primera aplicación, que data del 2001, cuando todavía era Superintendencia de Bancos, concretamente con la Resolución Administrativa 342, quebrado 2001, y que fue puesta en vigencia el 29 de enero del 2001, a lo que hoy tenemos con la circular 616 de ASFI, que puede corresponder a otro número de resolución administrativa, de fecha, aunque ASFI maneja la denominación de resolución ejecutiva, de fecha 29 de septiembre del 2019, que modifica, por ejemplo, la sección tercera. Acá también te indica qué está modificando. Veamos esta. La circular 371 del 2016, del 28 de enero, modificó la sección primera de este capítulo, del capítulo 1, la sección primera, la sección segunda, la sección tercera, la sección quinta, la sección sexta, la sección séptima y la sección octava. De la misma forma, introdujo modificaciones a los anexos 5, 6 y 7. Acá también tenemos otra, la circular 208 del 2013, que modificó todas las secciones del reglamento y modificó 4 de sus anexos que componen también la regulación técnica. Cada una de las secciones o capítulos correspondientes a la regulación y recopilación normativa en este programa te presenta este control de versiones. ¿Para qué? Para que tú puedas saber con precisión si estás trabajando con normativa que está en vigencia o con normativa correcta, o si estás trabajando con normativa derogada o por lo menos modificada. Aquí una pequeña anécdota que me sirvió o me significó, no solo para mí, sino para toda mi familia. Fue gracioso. El gerente y la asesora legal de una cooperativa que tuvieron un impasse, tuvieron un problema con ASFI por un procedimiento sancionador. Ya directamente estaban súper preocupados porque tenían que cancelar un monto de deuda, una multa de cerca de unos 97,000 bolivianos por un tema de no envío de información, que es algo recurrente o permanente en este tipo de regulación. Y que, bueno, primero, luego de la molestia, la queja y la reprimenda de parte de gerencia a la asesora legal, porque todo indicaba de que fue una falla o fue un error cometido por la asesora legal, vio por conveniente contactarme, me llama, me comenta un poco el caso, me manda las notificaciones físicas que se habían propiciado por parte de ASFI respecto a un proceso que ella pensó ya había prescrito y que no correspondía pues la ejecución de cobro, ¿no? Porque no negaba de que sí la entidad debió haber sido multada, ¿no? Pero pensó que ASFI se olvidó o no efectivizó su labor. El asunto es de que me mandan las notificaciones y casi de inmediato después de leerlas le escribo, luego le llamo a esta amiga abogada, la asesora legal de esta entidad, y le digo pues si tiene sus accesos intranet, porque estas circulares se comunican al mercado vía intranet, o sea, tenemos un acceso directo con ASFI. Yo estoy suscrito, por ejemplo, a los boletines ASFI. Los boletines de ASFI con las circulares correspondientes me llegan a mi correo electrónico, no tanto al personal como eventualmente al institucional, al correo de la oficina. ¿Con qué objetivo? De que siempre estemos al día con la regulación. ¿Por qué le hacía la pregunta a la asesora legal? Porque a través de intranet
ella podía acceder a la circular correspondiente. En este caso, voy a ver si la podemos abrir, permítame un instante, a una circular que introducía modificaciones en el procedimiento de envío de información y la gestión de cobro por falta de cumplimiento, o sea, por errores cometidos, en este caso, por la entidad de intermediación financiera en lo concerniente al envío de información, que está previsto en el libro quinto, concretamente el título segundo del libro quinto. Cuando le escribo y le llamo a la colega en particular, sobre todo referido a los aspectos más allá del tipo de información, sino también más que, en este sentido, el reglamento de aplicación de multas por retraso de envío de información, le pedía que abra su control de versiones, que precisamente se los voy a poner en pantalla en este momento. Es un caso que recuerdo bastante de lo que llegó a propiciarse, ¿no? En este caso estamos viendo el control de versiones del libro quinto, título segundo. Concretamente estamos en el capítulo cuarto, ¿no? Al final del capítulo cuarto. En este caso, la profesional que me llamaba, la amiga, se había quedado en la circular 552 del 13 de junio del 2018. O sea, ella había visto solo esta circular. Entonces, no conocía en aquel entonces la circular 575 y vean que ya ha sido modificada por la circular 608, aunque sea en el anexo 1. Pero la 575 operaba modificaciones en la sección primera, en la sección segunda y en la sección quinta, que ella no conocía. Dirán, pero bueno, qué error. Sí, podría decirse que sí, pero aquí también una justificación medio vaga, pero justificación al fin y al cabo. Cuando me hacía esta consulta era el 29 de septiembre del 2018. Vean la fecha de la circular. La circular era del 25 de septiembre del 2018. Entonces, era pues una diferencia de días que denota que no estaba cumpliendo su labor. Ya luego, en un plano más cercano, sin necesidad de molestarla en su fuente de trabajo, porque le había llamado a su oficina, le dije, oye, pues la delicada labor que ejercitas como asesora legal principal de una entidad, tú más que nadie, así como la exigencia que recae en tu personal, es la obligatoriedad de estar permanentemente al tanto de las cartas circulares que emite el regulador, porque es en este tipo de circunstancias donde a veces se puede denotar derechos, cuando no obligaciones que se modifican por parte de la normativa. Esa diferencia de unos pocos días hacía que no presente su representación, que no mmm, reclame ante la misma ASFI de que la multa ya no correspondía. Bastó leer la circular 575 del 2018, unos cuantos días después de haber sido emitida esta, para que se dé cuenta de que la exigencia de parte de ASFI era indebida. ¿Por qué? Porque hasta la resolución o hasta la circular 552, ASFI tenía 2 años para cobrarte cualquier multa que hubiera sido determinada. O sea, dentro de ese lapso de tiempo podía hacerlo al día siguiente de la determinación de multa o podía hacerlo en el último día de los 2 años previstos. Pero por efecto de la circular 575 se redujo a 1 año ese lapso de tiempo que tiene el regulador para cobrarte cualquier multa que haya sido previamente determinada. La multa fue establecida, en este caso, en el mes de agosto, ¿no? Perdón, en el mes de julio, a finales del mes de julio del 2017. En otras palabras, ASFI tenía hasta finales de julio del 2018 para cobrar la multa, mientras estaba notificando la gestión de cobro en septiembre del 2018, casi 2 meses después. ¿Cuál fue nuestra respuesta o cuál fue la representación que presentó la asesora legal de la cooperativa? Que en atención a la circular 575 del 25 de septiembre del 2018, que modifica el plazo que tiene la entidad estatal
para la gestión de cobro, al haberse modificado esta, pues sencillamente ya no corresponde, operándose una regla de preclusión. No puede retrotraerse en el tiempo ASFI que no cumplió su labor en el año que tenía para hacerlo, razón por la cual los 97,000 bolivianos quedaron en cero. Ya no correspondía. No pudieron cobrarlos. Eso me valió, si bien yo no era asesor legal de la cooperativa, ni mucho menos no me contactaron en términos profesionales, aunque implícitamente sí, sino que fue una consulta de una amistad, una muy buena amiga, y que pues con toda certeza me animé a decirle que no correspondía la multa de parte de ASFI. Al principio no me creía, porque como ella se quedó con la revisión de la circular 552, no conocía la 575, pues me discutía y hasta llegamos a apostar. La apuesta terminó incluyendo a su propio gerente, porque nos reunimos, o sea, hablamos primero por teléfono y al día siguiente nos reunimos en la cooperativa para mostrarles un poco la faceta de lo que podía llegar a hacerse. Yo nunca lo hice en términos de prestación de servicios, por lo menos no me contactaron bajo esa lógica, solamente me invitó la asesora legal para que pueda dar mi opinión. Tanto es así de que en la reunión al principio estuvieron algo renuentes de mi presencia, para que luego yo les indique aquello, ¿no? De que iba simplemente en calidad de asesor personal o pues una suerte de apoyo a la labor de la asesora legal principal. En resumen, gracias a ese proceso que además hasta me citó en el memorial la amiga, en el sentido de que la referencia a la carta circular la obtuvo gracias a mi estudio y mi participación directa, lo que motivó que eventualmente Leni Valdivia, quien era en aquel entonces la directora ejecutiva de ASFI, haya pedido, esto ya por comentarios de amigos de ASFI, haya pedido mi cabeza en bandeja de plata, porque sencillamente evité que la cooperativa, o evitamos que la cooperativa pague una multa que no correspondía. O sea que ya no podía ser cobrada. De corresponder, sí correspondía, pero ASFI tenía un año para cobrarla y no lo hizo. Para que vean la importancia del control de versiones y el estar al día con su normativa, ¿no? Porque es importante darle seguimiento a estos cambios, porque puede darse la situación de que termines aplicando normativa que ya no está vigente, ¿no? Y que ha cambiado, pues, de manera muy, pero muy extrema. Ya me pasó inclusive hace 2 años con un curso, con un grupo de chicos que les había planteado una serie de casos y lamentablemente sí les advertí, les dije, chicos, si es que hay cambio en la normativa, van a tener que aplicarla, porque lamentablemente hay casos en los que el cambio se propicia hoy, por ejemplo, y el vencimiento de plazos para entrega de documentación se propicia mañana. O sea, si ya tenías toda tu estrategia lista, todos tus documentos listos, toda tu respuesta lista a los requerimientos del ente estatal y te emite una nueva reglamentación, lo siento, tienes que trabajar toda esa noche o todo las 14, 18 horas que te quedan para entregar el documento o la respuesta para ponerla en el formato o con las exigencias que te plantea el Estado. Y lamentablemente me ocurrió, les había entregado los casos un día jueves, tenían que entregarlos martes y resulta que el viernes por la noche cambió la circular, o sea, cambió la reglamentación. Es más, yo les mandé la nueva circular y les dije, lo siento chicos, toca adecuar sus respuestas, sé que de pronto ya han avanzado entre jueves y viernes, pero pues este fin de semana a readecuar a la nueva reglamentación. Porque ya una gestión pasada me ocurrió algo más complicado. Igual les entregué miércoles los casos, tenían que entregarlos lunes, llega el día lunes y por la mañana teníamos una nueva reglamentación, que significaba que todo lo que hubieran presentado o gran parte de lo que hubieran presentado hubiera sido rechazado por ASFI. Lamentablemente, en este ámbito es así, ¿no? Y vean la secuencia de cambios que puede propiciarse a lo largo de un año. En el 2018 hemos tenido 5 cambios operados solo en lo concerniente a el reglamento para envío o el reglamento de aplicación de multas, porque en el reglamento para el envío y recepción de correspondencia, por ejemplo, también ha habido relativos cambios
propiciados por cartas circulares. Aquí enseguida les voy a mostrar precisamente los controles de cambio. No han sido tantos, pero aún así han sido importantes. Vean, en el 2015 se cambió prácticamente todas las secciones del reglamento. En el 2018 lo propio, primera, segunda y tercera sección del capítulo primero. En lo que concierne al reglamento de control digital de mesa y entrada de salidas, no ha habido mayor cambio en particular, solo el propiciado dentro del esquema señalado anteriormente, ¿no? Por eso es importante que ustedes siempre que vayan a revisar normativa, antes de verificar si van a trabajar o no con dicha normativa, se van a la última hoja del reglamento para ver control de versiones y saber si están con la última versión actualizada. Que además, si instalan el programa, que es la recomendación mayor que les doy, este es el programa, se van al apartado de herramientas y van a actualización de circulares. Haciendo uso de esta actualización de circulares, hacen clic en el botón de revisar actualizaciones para que les consigne qué circulares faltantes tienen, ¿no? En mi caso, por suerte, el día de ayer justo hice actualización, así que estoy al día con la normativa, que es algo sumamente importante cuando trabajan en este sector. Como ven, la regulación ha avanzado bastante de lo que eventualmente teníamos o eventualmente se desarrollaba en términos de gestión de parte del ente de regulación. ¿Alguna duda o consulta sobre ese punto? Por mi parte no, doctor. Perfecto. Perdón, doctor, yo me pregunto, me imagino que debe ser una cuestión bastante compleja, o sea, por lo que nos ha mostrado parecen ser bastantes libros, capítulos y demás, pero a mí me parece que como que uno cae en un poquito de, no es inseguridad jurídica, ¿no? Pero al fin y al cabo, no sé, me parece que este tipo de actualizaciones deberían salir un día y después y decir que entraran en vigencia los siguientes 5 días, no un mes, ¿no? Pero así realmente es de un día para el otro, o sea, no sé, como estudiantes, digamos, presentar un caso con una normativa incorrecta no es tan grave, pero ya uno como entidad financiera, como cliente de entidad financiera, me parece súper complicado que sea un cambio así tan radical. No aplica en todos los casos, ¿no? Porque en muchos sí, efectivamente, como mencionas Tamara, eh, da lugar a que pueda establecerse un periodo de adecuación, ¿no? En otros es inmediato, ¿no? Depende mucho el rubro. Cuando se trata de envío de información, como este es el mecanismo para lograr transparencia dentro del mercado y dentro del ámbito de regulación, casi todos los cambios propiciados en ese reglamento, en el reglamento de envío, son de ejecución y aplicación inmediata. O sea, sale hoy un nuevo reglamento y te incluye una nueva faceta o incluso forma del envío de información. Ya luego les voy a mostrar las matrices. Lamentablemente tienes que cumplir. No hay otra. Por más de que el vencimiento opere al día siguiente o en 3 días o en 7 días. Aquí radica sobre todo la salvedad de un cargo dentro de las entidades de intermediación financiera. Es el de el oficial o la oficial de cumplimiento. Si hay alguien que maneja, pero así al milímetro, la normativa financiera, son los oficiales de cumplimiento dentro de las instituciones financieras, ¿no? El oficial de cumplimiento o la oficial de cumplimiento, conozco 4 oficiales y que son bien rigurosos. O sea, sé que son oficiales de cumplimiento, pero bajo ninguna circunstancia tengo certeza de en qué banco trabajan o en qué entidad financiera trabajan, porque priman sobre ellos una serie de restricciones casi absolutas. No pueden tener cuentas en redes sociales y si las tuvieran, bajo ninguna circunstancia vincularse a su ámbito de trabajo. No pueden revelar, no pueden decir, soy oficial de cumplimiento de tal entidad. Yo me di cuenta que eran oficiales de cumplimiento, 2 de ellos, 2 varones y dos mujeres. Me di cuenta por la conversación, por lo que íbamos denotando en cuanto a aplicación normativa y demás, que salió
en una conversación de orden social, pero bajo ninguna circunstancia me han revelado o me han informado de forma clara y fehaciente en qué entidad trabaja. En alguna ocasión hasta les he, bueno, debo reconocer que hasta en una ocasión intenté dar con la institución, pero nada, son bien herméticos, bien herméticas, cumplen a cabalidad su función, porque es una de las condiciones y requisitos establecidos en la propia normativa. Estos funcionarios son los responsables directos, que luego coordinan con los asesores legales principales de las entidades financieras, sean estos internos o externos, la aplicación normativa. Entonces, cuando hay duda en el caso de qué norma debiera aplicarse dentro de una entidad, recurres a tu oficial de cumplimiento, ¿no? Obviamente el resto del personal también está severamente condicionado a no revelar quiénes son sus oficiales de cumplimiento o quién es su oficial de cumplimiento, ¿no? Por mecanismos de seguridad, ¿no? Porque son quien tiene acceso a toda la información de la entidad financiera. A tono de broma, en alguna ocasión, pues he llegado a manifestar, y estos amigos también lo corroboraban, el oficial de cumplimiento sabe mucho más que el directorio de una entidad financiera, ¿no? De lo que acontece dentro de la institución, ni que decir gerencias, gerencias intermedias, gerencia principal o gerencia general, ¿no? De ahí es que denota una salvedad bien interesante. Además, como les digo, tienen acceso, pero primordial e irrestricto, a toda la normativa que rige a su sector. Porque de no cumplirse esta normativa, vienen los procesos de sanción. En el caso que les comentaba de la cooperativa de ahorro y crédito, fue también una severa llamada de atención a su oficial de cumplimiento, porque no conocía la circular 578, a la que yo me remití precisamente, porque la había leído apenas 3, 4 días, con 3, 4 días de diferencia, ¿no? Si no lo hubiera leído, por suerte cada vez que me notifican con una nueva circular, lo primero que hago es leerla para ver qué cambios se han propiciado en el ámbito en el cual me desempeño laboralmente. Porque si no, pues, como dice Tamara, implicaría la aplicación de normativa derogada o normativa que ha sido modificada. Y eso sí puede ser muy, pero muy perjudicial para los intereses de una entidad financiera. Pero no sé. Suena un buen trabajo, pero complicado, ¿no? Sí, es bastante complicado. Hay muchos pormenores de por medio. Si bien buscamos que las entidades de intermediación financiera sean siempre prudentes, correctas en el manejo de su información, en la transparencia y el cumplimiento de la norma, hay ocasiones en las que lamentablemente tal circunstancia no se propicia de forma clara y oportuna, ¿no? Entonces, ahí, lamentablemente, pues toca ser creativo, por no decir otra cosa, respecto al ámbito del sector del derecho financiero. Depende qué tan profundo quieras trabajar en esta área, ¿no? Porque hay quien piensa que el sector financiero se reduce a lo que es cobranzas y para de contar, ¿no? Los procesos derivados, procesos ejecutivos y coactivos derivados de créditos o gestión de cobro, que eso, les diré, es la punta del iceberg de lo que se ve en derecho financiero o lo que debiera verse en derecho financiero, ¿no? Que es en gran medida un poquito lo que pretendo alcanzar de alguna manera con ustedes, ¿no? El poder revisar a mayor profundidad lo que denota la normativa financiera. Menos mal que sí se le reconoció esta competencia, ¿no? a la reguladora, porque de no haber sido así, pues viviríamos en un eterno manejo discrecional del ámbito regulatorio. Ya para cerrar la sesión de hoy, rápidamente, veamos algunas de los antecedentes de la otra reguladora, que ahora es parte integrante del ámbito de ASFI y también ha dado lugar a la creación de una otra reguladora, que es la APS. La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros fue creado como un organismo fiscalizador de las actividades de pensiones, valores y seguros propios de esos mercados en relación a lo determinado en el momento de su creación por
la Ley de Propiedad y Crédito Popular, la Ley 1864 de junio de 1998, que va acorde también a la Ley 1834 de marzo de 1998, en lo que concierne al mercado de valores. La misión de este organismo radica sobre todo en promover el desarrollo de estos tres mercados, el mercado de pensiones, el mercado de valores y el mercado de seguros. Que además dicho desarrollo vaya a ser efectivizado de manera transparente y organizada en el criterio de un manejo de un marco de prudencia que busque reducir la incidencia de actividades financieras innecesariamente riesgosas o demasiado riesgosas y que además favorezca al crecimiento de un mercado bastante regulado y controlado, ¿no? Donde la transparencia de la información venga a ser uno de los elementos primordiales, sobre todo para el mercado de valores y para el mercado previsional, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, al sector seguros. La superintendencia fue el resultado de la función de tres reguladoras creadas en distintos momentos. En el caso de la superintendencia de pensiones fue creada por la ley 1732 en 1996 y en el 98 pasa a integrar la intendencia de pensiones dentro de la superintendencia general. En el caso de la superintendencia de valores fue creada por la ley 1732 también de 1996 y modificada por la 1834 de 1998, así como también la de creación, la 1864, la creación de la Super de Pensiones, Valores y Seguros. La más antigua de las reguladoras nos remitía al decreto ley 15516 de 1978, que disponía la creación de un ente de regulación de seguros, denominado en aquel entonces como Comisión Nacional de Seguros, y que pasaría luego a ser denominada Superintendencia de Seguros en la década del 90. Ya luego de este aspecto, de los antecedentes del ámbito financiero, en cuanto al CIREFI, solo nos faltaría de la Superintendencia de Empresas, que vamos a hacer una pequeña actividad el día de mañana, ya comenzar a revisar los aspectos relacionados a el tratamiento constitucional de la actividad financiera, ¿no? Para ello les pediría una revisión de la Constitución para que mañana podamos intercambiar ciertos criterios de lo que denota el manejo actual o la determinación actual en nuestro texto constitucional respecto a lo que significaba antes un manejo de política financiera y de regulación financiera acorde a los lineamientos del Estado antes de la Constitución del 2009. Con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy y también recordarles que hay una lectura, hay un control de lectura que voy a propiciar también mañana, además de la participación en foro respecto a esa primera lectura que está identificada en plataforma. Doctor, ¿tenemos que revisar la constitución anterior a la de 2009, está diciendo? No, la constitución actual, en lo concerniente a regulación financiera. Allá, gracias. No hay de qué. Doctor, perdón, hay dos lecturas en el sistema. ¿Cuál de las dos es? Enseguida, la primera, la que está en inglés. Ah, ya, está bien, gracias. No hay de qué. Las dos están en inglés y parecen chino, pero... ¿No les pasé la versión traducida de la segunda? No, de Pero ninguna. las dos están en inglés. Las dos lecturas son las que están en inglés, doctor. Ya, perfecto. De todas formas me voy a fijar porque la segunda realmente se las paso en español. Voy a ver si es que no me confundí con el archivo para actualizárselas. De todas formas, la segunda recién la vamos a leer en el transcurso de este miércoles hasta el sábado. Sí, mejor, doctor, está complicado leer en inglés, todo tengo que traducir. Y tiene su complicación, pero esa lectura es bastante oportuna para entender un poquito lo que está pasando en nuestro país en realidad. Y doctor, una pregunta. ¿El Dime. foro lo tenemos que hacer antes de clase o después de clase? Como gusten, pueden ya ir participando ahora, si es que ya han tenido una primera aproximación con la lectura,
o pueden hacerlo de manera posterior a la clase de mañana. De todas formas, el foro va a estar abierto hasta el domingo. Súper, doctor, muchas gracias. No hay de qué. Gracias, doctor. La participación en el foro es de qué manera? Perdón, estoy un poco perdida con estas cosas. En relación a las lecturas, casi todas las participaciones en el foro, a menos que yo les indique algo distinto en estas sesiones, van a ser condicionadas a las lecturas que les he proporcionado o que les voy a ir proporcionando en el desarrollo de plataforma. Y planteamos algún tipo de entendimiento, opinión, Exacto. consulta. Ya. Eso era. Muchas gracias. No hay de qué. Vale, chicas, con eso culminamos entonces la sesión programada para el día de hoy. Buen descanso y nos volvemos a encontrar mañana. Súper, doctor, Gracias, muchas doctor. Hasta luego. Mañana. Buenas tardes. Hasta luego.